Me llamo Juan Guillermo Ángel Mejía, soy hijo de Pereira y he hecho parte de la historia de la ciudad en gran parte del siglo pasado y de este, y por lo tanto me considero una biblioteca humana. Pereira, como cualquier ciudad que se respete históricamente, tiene que estar construida sobre las ruinas de 2 o 3 ciudades que allí existieron antes. Pereira se construyó sobre las ruinas del Imperio Quimbaya. Fue fundada 2 veces, una vez por Jorge Robledo, otra vez por don Pascual de Andagoya. Y realmente cuando llegaron los españoles a esta tierra, se encontraron con una cultura que nunca imaginaron. Era una cultura enorme, más de 150 cacicazgos, que iban desde Buga prácticamente hasta lo que es hoy Irra. El centro realmente de esa cultura estaba alrededor de lo que hoy es Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, Chinchiná. Y se encontraron con unos indígenas que tenían un alto desarrollo en las artes de la orfebrería, por ejemplo, la fundición a la cera perdida. Eran grandes tejedores y tenían, como le he dicho, una organización social muy importante. Esa ciudad que se fundó entonces, una vez en el nombre de don Jorge Robledo y otra vez por don Pascual de Andagoya, tuvo un desarrollo importante, pues que era un cruce de caminos. A la larga por aquí pasaron todos los llamados conquistadores por los españoles que iban de norte a sur y de sur a norte. De manera que 150 años se dieron aquí con el nombre de Cartago. Sin embargo, la situación de la ciudad, algunos dicen que por la hostilidad de algunas tribus vecinas, otros por condiciones de carácter de los nevados, qué sé yo, se trasladó a donde está Cartago hoy en día, y 150 años después regresaron algunos colonizadores desde el Cartago nuevo y otros que llegaron desde Antioquia y fundaron lo que hoy es Pereira. De manera que esta ciudad tiene más de 450 años de historia, si la estamos mirando desde el primer momento en que los españoles llegaron aquí, pero muchos más años, si entendemos que esa cultura quimbaya la fundaron sus poblados muchísimo antes, de manera que estamos en una región que, como algunos autores dicen, es un centro de poder, un centro mágico, porque no de otra manera podemos entender por qué Pereira se ha desarrollado muchísimo más y ha generado mucho más cultura, ha generado mucho más desarrollo, mucho más fuerza, mucho más vigor que ciudades más antiguas creadas en su entorno. Pereira es realmente una ciudad muy singular, a la cual los pereiranos amamos profundamente y a la cual se le ha dado el mote de una ciudad cívica, porque le tocó durante muchísimos años conseguir por sus propios esfuerzos la infraestructura necesaria, logró hacer sus escuelas, las pagaban, y los profesores los pagaban los mismos pereiranos. El hospital se construyó en base a casi que es una copia de una minga indígena de entonces. Las carreteras que nos unen hoy con Armenia, la vía Cartago, prácticamente todas fueron también construidas por el esfuerzo de los mismos habitantes. De manera que ese tenerse que valer por sí misma, esa de tener que vencer obstáculos que se le presentaron en la vida, hicieron que Pereira fuera lo que hoy en día es. Como decía algún periodista, orgullosa de su pasado y segura de su porvenir. Bueno, los primeros que llegaron, como hemos dicho, fue don Jorge Robledo, que venía desde el sur, hacía parte de las tropas de don Sebastián de Belalcázar. Jorge Robledo era, a diferencia de muchos de los conquistadores, era un hombre culto y un hombre, digamos así, casi un prohombre,
por decirlo de alguna manera. Cometió un error, seguramente, porque le costó la vida, porque cuando don Pascual de Andagoya también llegó con títulos de adelantado, pues pocos días después volvió a crear la ciudad, por decirlo de alguna manera, y a reconocer al adelantado don Pascual de Andagoya, quien había llegado por lo que hoy es Buenaventura, y quien curiosamente regresó por el Chocó. La huella de don Pascual de Andagoya se encuentra en un poblado chocuano como Tadó, y desde ahí llegó realmente a Pereira. Esa época de los primeros conquistadores es complicada de entender, o por lo menos para entenderla tenemos que entender la diferencia que hubo entre la conquista de Sudamérica por los españoles y la conquista de Norteamérica por los ingleses. Los ingleses llegaron con sus familias en sus barcos, Mayflower. Los españoles llegaron solos, no llegaron con sus esposas, ni con sus hijas, ni con sus mujeres. Por lo tanto, aquí se produjo sin ninguna duda un fenómeno de mezcla de razas que generaron realmente lo que Fernando González llamaba el gran mulato, como le digo, muy diferente al anterior. La primera llegada de las mujeres españolas tendría que ser para ellas un golpe brutal, ¿no es cierto? Era llegar a ellas con toda esa prosopopeya, digámoslo así, europea, y encontrarse con esta tierra que era libre, donde estaban se vestía quizás con un taparrabos o una pequeña manta, de manera que ese choque cultural debió haber sido muy fuerte. La ciudad, como le digo, se desarrolló y claro, en ese entonces el oro era realmente lo que buscaba el conquistador, y por lo tanto aquí se fundía el oro y se encontraron otras cosas que eran muy valiosas para las culturas iniciales, como la sal. De manera que con esos atributos de ser un cruce de caminos, de tener bastante oro que se había acumulado durante muchísimo tiempo por esta cultura quimbaya, que se habían distinguido por ser grandes orfebres, que tenían piezas preciosas como las que se pueden encontrar hoy en Madrid, por un regalo de esos absurdos que de pronto hacen los gobernantes colombianos. De manera que aquí se fundía el oro y como era cruce de caminos y la forma más rápida para llegar del sur hasta la capital de la República, pues entonces le dieron prosperidad a la ciudad. Esa es como la primera fundación. La segunda, que usted ya menciona, es cuando la tradición dice que llegó el padre desde Cartago, llegó el padre Cañarte, acompañado de un grupo de muchachos, y que fundaron la ciudad. Realmente aquí ya había fundaciones, ya había aquí asentamientos de colonos, en Pindaná, o en la vía hacia Armenia, pero realmente la ciudad como tal, crearle pues la iglesia y hacer toda la prosopopeya de la segunda creación de la ciudad, que también era Cartago, pues se dio, como le he dicho, en 1863 registran los cronistas. Y esta nueva ciudad que obedecía a esa ola de colonización antioqueña. Los antioqueños que se habían aferrado a sus montañas, dadas las malas prácticas agrícolas, produjeron un deterioro del suelo, de la producción, pero sobre todo había unas familias muy grandes que no se podían ya sostener en los territorios que había y se vinieron a fundar pueblos y empezaron esa ruta del norte a sur, creando poblaciones aquí y allá y aquí y allá, de manera que personajes como don Fermín, el que fundó a Santa Rosa y que fundó tantos otros pueblos, por aquí también pasó y dejaron esas huellas. Esta segunda ciudad empezó a desarrollarse de la mano de algunos hombres importantes como Valentín de Asa, como el general Uribe, que lograron que a Pereira se le entregaran los terrenos cuya propiedad pues ha sido bien discutida, si era de Pereira Gamba, de Guillermo Pereira Gamba, si no era, si realmente la donó, o realmente lo que hizo el Estado a través de una ley fue que le asignaron los terrenos mediante una agrimensura que hicieron mandando a algún experto desde Bogotá. Lo uno o lo otro, yo me quedo con las versiones románticas porque prefiero que mi ciudad obedezca a un criterio positivo y no negativo.
que realmente sí hubo un gesto de generosidad o largueza que permitió que aquí esos pobladores se convirtieran en soberanos, autónomos, dueños de su territorio. Y Pereira empezó a crecer, como he dicho, por esfuerzo propio, a golpes de tiple y hacha, como decía Luis Carlos González, y empezó a desarrollarse y a crear y a tener ínfulas de gran ciudad. Es así como a principios del siglo pasado hicimos cine, una película en ese entonces que trajeron a españoles, por aquí pasaron en los teatros grandes artistas y la ciudad se sentía autónoma, soberana, es una palabra. O así como construye un aeropuerto, porque cuando los aviones, por Dios, eran apenas una fantasía. Sin embargo, quisieron hacer un aeropuerto, hicieron unos convites, se reunieron. Había obligación los sábados de entregarle el sábado al servicio de la comunidad, y por lo tanto así se hacían caminos y carreteras y construían escuelas. Gestas cívicas memorables entonces, que yo recuerdo, las más importantes, esta del reinado de la caridad, 12 días en los cuales la ciudad se enloqueció prácticamente con la presencia de dos princesas que habían escogido para hacer una competencia a ver quién era capaz de reunir más dinero para poder construir un hospital decente. Y fue así como inclusive la prensa internacional, la prensa en Londres, registraban cómo en una pequeña aldea de los Andes habían reunido 150.000 pesos para construir un hospital. Para darse una idea de cuánto eran 150.000 pesos de entonces, de la gesta de esa época, le podría decir yo que un alojamiento en el principal hotel de la ciudad, que todavía existe, valía 3 pesos en el día, y que encontré por esa misma época remates de propiedades de una casa por 35 pesos, de manera que eso era una cantidad de plata. Era tanta que algún día en un evento en la capital de Caldas se burlaban algunos diciendo: ¿de dónde sacaron los pereiranos todo ese tarrado de plata? Y quien les contestó, que era un escritor pereirano, un periodista, les dijo: no hubo un solo peso estatal. Eso se hizo rifando risas, sonrisas y pañuelos. Y fue así como se consiguió el dinero para hacer ese hospital. Posteriormente hicimos otra gesta cívica, que fue, como le he dicho, hacer el aeropuerto. Ahí también concurrieron las gentes, y ya más adelante, cuando se habla de los años 60, cuando la ciudad empieza a moverse en otras dimensiones. De un lado estaba el viejo criterio de lo que era el departamento del Quindío, capital Pereira. Eso se manejó desde muchísimo antes de que se diera el desarrollo de la ciudad. El tema del departamento del Quindío, capital Pereira, se venía especulando hacía mucho tiempo, y empieza a cristalizarse alrededor de los años 60. En esa época ocurren también algunos fenómenos que tratan de despertar el fervor cívico. De un lado fue el llamado convite de la Villa Olímpica, que realmente eso es posterior, pero la gesta cívica importante que surge es la creación del departamento de Risaralda. Realmente arranca, como dije, con la iniciativa de ser departamento del Quindío, capital Pereira, a lo cual se oponen los dirigentes de Armenia. Ellos dicen que el departamento del Quindío es capital Armenia. Y fue así como se llegó a un acuerdo, en el sentido de que se apoyaría la creación del departamento del Quindío a cambio de que el Quindío apoyara la creación del departamento de Risaralda. Se dio una reunión en la oficina de mi padre, que quedaba ahí en la Plaza de Bolívar, a la cual asistieron 5 o 6 personas, quienes decidieron conformar una junta pro Risaralda, de la cual tenía varias características. Una era pluripartidista, no era de un partido, había dirigentes liberales, había dirigentes conservadores y dirigentes de la entonces muy incipiente y pequeña izquierda colombiana, por decirlo de alguna manera. Alrededor de ese empeño de tener un departamento se movieron todas las fuerzas de la ciudad. Era impresionante ver cómo cada que la iniciativa superaba una etapa en el proyecto de ley que elaboró mi padre entonces, mi padre era Guillermo Ángel Ramírez, abogado, quien fuera alcalde de Pereira en su momento. Un muchacho que tan joven que para poder ser juez de la República tuvieron que usar una figura que se llamaba habilitar la edad.
porque no había muchos abogados titulados en ese entonces en Pereira. La situación de Pereira en esa época era tan complicada que no teníamos bachillerato. Quien quería terminar sus estudios secundarios tenía o que irse a la Apostólica en Santa Rosa, o irse a Bogotá o a Medellín o a Popayán, que era donde generalmente llegaron muchos de los pereiranos. De ellos hizo parte mi padre. Y él se convirtió en un estandarte junto con otros tantos nombres de los pereiranos que han sido ilustres y que enarbolaron las banderas del civismo para defender la autonomía, la soberanía y la grandeza de este pueblo. Pero había una lucha política importante dentro del Partido Liberal entonces. Había el grupo mayoritario, lo comandaba Camilo Mejía Duque, y había un sector disidente, llamémoslo así, del Partido Liberal, de los cuales hacía parte mi padre. Cuando se inicia la campaña para Risaralda, se produce un fenómeno curioso. Camilo Mejía llama a mi padre, que era su adversario político en ese entonces, y le dice: usted va a ser mi suplente en el Senado para que usted defienda la creación del departamento de Risaralda. Usted es abogado, yo no, y por lo tanto así se hizo ese acuerdo, y fue mi padre entonces quien asistió al Senado por ese acuerdo político que se dio. Entonces se bajaron las banderas, se arriaron las banderas políticas y las luchas internas, y como decía alguien, ¿no es cierto?, paz en el interior cuando hay guerra en la frontera, y eso es lo que pasaba aquí. De manera que se creó Risaralda dentro de una gran gesta cívica comparable, a mi juicio, con lo del hospital entonces, con lo del aeropuerto y con lo de la creación de Risaralda. Para mí fueron los tres momentos en donde se dieron realmente grandes convocatorias, en donde participó toda la ciudad, sin distingos de clase, ni de condición, ni de partido, ni de ideas, todo el mundo detrás de un tema como el que le hemos dicho, que era la creación de Risaralda. Y allí se inició una nueva época para Pereira. Era ya capital de departamento, y eso implicaba para Pereira grandes responsabilidades, y allí es donde llegamos al tema que yo le hablaba de los Juegos Atléticos y de la Villa Olímpica. Pereira consigue en un evento en Villavicencio, a donde fueron muchos pereiranos, que se le adjudicara la sede para los Juegos Atléticos, y para ello la ciudad se tenía que adoptar, acomodar, crearse. Así como surgió entonces una acción importante desde el punto de vista urbanístico, se creó lo que se llamaba el Plan Vial de Emergencia, en el cual se construyeron prácticamente la totalidad. Hay muy pocas avenidas nuevas que se han construido después de ese plan enorme, que era, por ejemplo, prolongar la avenida 30 de agosto, que llegaba solamente hasta la calle 25, y llevarla hasta el río Tun, lo que se llamaba la avenida del ferrocarril. Eso implicó utilizar la antigua vía del ferrocarril para convertirlo en una avenida, hacer la avenida del río Tun, toda esta que hoy está apenas en una sola calzada, pero se dejaron las dos calzadas previstas, prolongar la carrera séptima para unirla con la avenida del 30 de agosto, hacer la salida a Cartago, que antes se daba por otro lado. En fin, se construyeron realmente muchas vías, pero se construyeron además todos estos estadios. Y Pereira tuvo la satisfacción y quizás el orgullo de ser la primera ciudad en la historia que realizaba los Juegos Atléticos el día y hora que estaba programado desde el momento que se lo adjudicaron. Siempre se habían requerido las ciudades extensiones del plazo para poder terminar los estadios, para poder terminar las instalaciones. Pereira cumplió y entregó absolutamente todas las instalaciones en su momento, muchas de las cuales todavía siguen prestando servicios a la ciudad. De manera que esta es la otra etapa que hablamos, no de la refundación de Pereira, sino la emancipación, la autonomía que logra la ciudad a través de esta cosa de la creación del departamento de Risaralda. Porque el lema era que, claro, somos muy parecidos. Yo recuerdo que cuando se dio los tristes episodios de la toma del Palacio de Justicia y la explosión del Nevado del Ruiz, era el presidente Belisario Betancur, y vino a Pereira en desarrollo de su función de gobernante. Y recuerdo que en esa reunión que se dio en la sala de juntas de la ANDI, el presidente Betancur hablaba del Gran Caldas, y recuerdo que en ese entonces le dije: oiga, presidente, nos costó mucho separarnos, ¿por qué no usamos un nombrecito que sea más genérico, que no nos traiga a nosotros recuerdos de un pasado que queremos superar,
¿Y por qué no nos llamamos el eje cafetero? Y así se quedó, y se convirtió ya inclusive en una figura constitucional, porque recuerde usted que se quedó el FOREC, que era el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, pero realmente era una forma de decir, nosotros ya no somos parte de Gran Caldas, debemos parte de lo nuestro a Caldas, por supuesto, lo debemos a Antioquia y al Cauca, pero definitivamente ahora ya somos un hijo, y como los hijos mayores ya nos hemos separado de la casa paterna. Porque fíjese usted que cuando Colombia empieza a disgregarse un poco, existía Antioquia la Grande, existía el Cauca Grande, no estaban estos departamentos. Pero lo que es Pereira pertenecíamos era al Cauca, de manera que nosotros dependíamos eclesiásticamente de la jerarquía que estaba en Popayán. Jurídicamente, nuestros jueces estaban en Popayán, no en Medellín. El límite entre lo que era Antioquia y Cauca era Chinchiná, el río Chinchiná. De manera que nosotros hacíamos parte del Cauca, y mientras que Manizales hacía parte de lo que era Antioquia. Y eso tenía otros fenómenos que también tenían condiciones de carácter político. Era más conservador, digamos, las ciudades que estaban, no sabemos, pero sí se da esa coincidencia, más altos, más frías, digamos así, y más liberales las ciudades que eran como más calientes, más bajas sobre el nivel del mar. De manera que esto era un emporio liberal. Pereira y Armenia eran más liberales, y Manizales y el norte eran más conservadores. Y eso también generaba algunas diferencias en la manera de tratar las cosas. De manera que Pereira hace sus Juegos Atléticos con éxito, y empieza una nueva posibilidad de que la ciudad se asome al manejo del país. Pereira prácticamente nunca tuvo representación dentro del Estado colombiano, toda la asumía la capital de Caldas. Recuerdo que en ese entonces se decía que valía más un metro de ministro que un kilómetro de deseos. De manera que la ciudad ya autónoma, soberana, pues logra tener ministros, logra tener presidente de la República, logra aparecer, tiene magistrados, empieza a figurar con autonomía, con soberanía dentro del panorama nacional. Esa entonces es un periplo muy apretado de lo que yo he visto en lo que es el desarrollo de la ciudad de Pereira, y con un hecho también importante que yo debo destacar, y es la creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. A mí me parece que la universidad genera un impacto importantísimo en el desarrollo de la ciudad, y es otra idea que prosperó, una ley que también presentó en su momento mi padre, y que hicieron que la Universidad Tecnológica de Pereira fuera una universidad del orden nacional, a diferencia de la de Caldas o de la de Antioquia o de la del Valle, que son universidades de carácter departamental. La nuestra es una universidad nacional, y por lo tanto tiene, digamos, un nivel de jerarquía superior dentro de lo que se considera la organización dentro del Estado y de la educación superior en Colombia. Habíamos dicho que cuando Pereira le asignan la sede de los Juegos Atléticos Nacionales, decide hacer un plan vial de emergencia. El ferrocarril prácticamente ya había dejado de circular por la vía de lo que era el ferrocarril de Caldas, y teníamos que el ferrocarril partía a la ciudad en dos, como un alfil en un tablero de ajedrez. Quienes diseñaron el plan vial plantearon sobre esa vía una avenida que hoy se llama la Avenida del Ferrocarril precisamente, y había que iniciar esa obra, y por lo tanto había que levantar los rieles, con lo cual había una discrepancia realmente con los ferrocarriles de Caldas, y era alcalde Octavio Mejía Marulanda. Titula el periódico de Manizales que la turba enfurecida levantó los rieles, y entonces fue incapaz la fuerza pública de detenerlo. Eso no fue así. Aquí tengo la fotografía de realmente el momento cuando se levanta el primer riel. ¿Quiénes asisten? Fabio Manzano Martínez, que era un periodista, don Abel Arias, que era el dueño del taller estación que quedaba precisamente frente y que prestó la herramienta para poder levantar el riel, el personero de Pereira, Abelardo Restrepo entonces, el alcalde, Octavio Mejía Marulanda, Isabel Monsalve, que era la asesora jurídica de valorización, y quien les habla, que era el director de valorización. Estas personas
callados la boca, sin hacer ningún escándalo, sin ninguna bulla, levantamos los rieles entonces. En esa época, como les he dicho, pues la ciudad se reunía alrededor de los temas importantes de ciudad. Y cuando se decidió construir, lo que se hizo fue convocar a la ciudad y, como usted lo ha dicho, hacer una marcha del ladrillo que realmente era un convite, se llamaban los convites. Antes se les decían kermeses, y eran los eventos en los cuales las señoras fritaban empanadas, por decir algo, mientras que los señores desarrollaban actividades de carácter físico para lograr el propósito que se estaba buscando. De manera que esa época en la que estamos hablando de los rieles, también fue la época cuando se desarrollaron los eventos de los cuales estamos hablando. Recuerdo que hubo una cadena humana que prácticamente unía los ríos Otún y Consota con peregrinos que pasaban de mano en mano piedras y todo lo que se consideraba que era necesario para construir lo que se deseaba construir. Yo era muy niño entonces, pero ya era estudiante de bachillerato. Recuerdo que yo participé en una de esas cadenas humanas, las que usted menciona y que realmente hacen parte de la historia de la ciudad. Pereira, como he dicho, se construyó sobre lo que fueron los restos de la cultura quimbaya. Es así como alrededor de la ciudad había huacas. Lo que se conservó de la cultura quimbaya, aparte de algunas palabras, consota o pión o naguas, que eran palabras de los quimbayas, había muchos tiestos de barro y algunas cosas que se encontraban en todas partes. Cada que usted iba a hacer una excavación en un alto, encontraba huacas, y en mi casa había muchas. Pero siempre se me había dicho que el pueblo quimbaya era pacífico y que no se había rebelado en contra de los españoles. Cuando me encontré de pronto un texto que hablaba de Tacurumbí, un cacique en Chinchiná, quien realmente había de alguna manera comandado algunos hechos de resistencia a los españoles. Decidí entonces mirar y empecé a investigar un poco sobre el tema, y resolví, cuando me encontré tantos datos, me encontré una cosa y dije: esto no se ha escrito, la historia de Pereira no está por escribirse. Realmente había un documento que se hizo con ocasión del centenario de Pereira, que lo ordenó, creo que fue el Club Rotario, pero hablaba más de los quimbayas, pero muy poco realmente de la fundación de la ciudad. Algunos escritos de principios del siglo pasado, de Arenas, lo que hizo Hugo Ángel, pero realmente no había mucho escrito sobre eso, y me propuse escribir esta historia. Me encontré con una frase de don Pascual de Andagoya, que hablaba que se había encontrado con unas cañas que eran gordas como el muslo de un hombre, que no era otra cosa que los guaduales. Por lo tanto, de ahí surgió el título, que se llama El Valle de las Cañas Gordas, esta historiela que yo llamo, que es historia en forma de novela, y que pues primero lo edité yo artesanalmente. Después tuve la oportunidad de que una editorial en el Valle sacara una segunda edición. Posteriormente la universidad sacó otra edición de esa misma novela, y finalmente Random House, Penguin Books, me pidió un texto y lo publicó Random House, con la condición de que el prólogo lo hicieran un par de doctores, profesores, un italiano y un español, que en cierta medida contradecían parte de lo que nosotros hablábamos en el texto. Así surgió entonces este Valle de las Cañas Gordas. Lo último que yo le podría decir sobre el tema de por qué es importante la historia viviente, porque la historia hay que conocerla. Lo que es imperdonable es no conocer la historia, porque entonces nos quedamos condenados a repetir sus errores y quizás a no emular sus aciertos. De manera que esta iniciativa de ustedes, que llaman Historia Viviente, me llama la atención,
porque realmente una de las cosas más tristes cuando desaparece un ser humano es que con él se van sus recuerdos, con él se van su historia, con él se van tantas cosas, y esta es una manera de conservarlo.